que en 1942-43 se inicia la posibilidad de poder utilizar estos antibióticos de manera clínica. Hasta entonces habíamos indicado que no se los podía utilizar por cuanto eran básicamente hasta entonces solamente un trabajo de investigación pura. Tenía utilidad en el laboratorio, pero todavía no existía ni la tecnología ni los suficientes conocimientos como para poder lograr la producción masiva de la penicilina. Los historiadores siempre se han preguntado cuál ha sido, en todo caso, el concurso de factores que ha beneficiado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y sin duda alguna han sido dos. De un lado, la fisión del átomo y a través de esto la producción de la bomba atómica, y por el otro lado, la posibilidad de poder fabricar penicilina de manera masiva y con ello, lógicamente, poder resolver problemas de infecciones que hasta entonces no se podían solucionar. Es claro que en las guerras más gente muere por las infecciones que por las propias balas o las bombas. De esa manera entonces se necesitaba de manera urgente, de forma urgente, alguna molécula, en este caso la penicilina, que pudiera ser utilizada de forma masiva y pudiera de esa manera también lograrse que los soldados rápidamente pudieran solucionar sus problemas de infecciones y eventualmente volver al campo de batalla. Y de ahí en adelante, obviamente los antibióticos cambian el curso de la historia de la medicina. Hemos visto que hasta el año 42-43 prácticamente, ante la no existencia de moléculas de esta categoría, apenas sí se conocían las sulfonamidas, ¿recuerdan? Y por ahí el 606, que tenía una utilidad muy limitada. Después imagínense lo que era practicar medicina. Si ustedes se ponen a pensar y nos situamos en 1940 y llevamos el tiempo para adelante, ni siquiera hemos cumplido todavía 100 años, primero del descubrimiento de la penicilina. Esto va a suceder el año 2028-2029, ¿verdad? Menos todavía de haber empezado a utilizar la penicilina de manera clínica, porque vuelvo a repetir, lo hicimos a partir de 1942-43 y todavía no hemos llegado al año 2042 o 2043. Por lo tanto, estamos cerca todavía de una época en que la medicina se practicaba sin antibióticos, sin analgésicos, sin antiinflamatorios. ¿Se dan cuenta qué tipo de medicina entonces llevábamos adelante? Hoy por hoy sabemos que esa fue una medicina también tan importante como lo es ahora la que practicamos. Y si bien no se contaba con las maravillas de la tecnología farmacológica como ahora las tenemos, pues obviamente en ese tiempo los médicos y desde ya también, en este caso, las personas que se dedicaban al área de la medicina, tenían simplemente que socorrer a los pacientes, acompañar a los pacientes, ayudar a los pacientes en lo que pudiera hacerse. Ese era nuestro rol y lo hacíamos bastante bien, porque imagínense cuánta gente se ha curado al margen de quienes han fallecido por infecciones, etcétera, pero hemos logrado pasar una etapa difícil de la humanidad hasta poder alcanzar a la tecnología farmacológica que hoy por hoy tenemos. Por eso es que no vale la pena echarla a perder, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a estudiar la subsiguiente semana cuando empecemos a revisar lo que pasó con la resistencia y lo que está pasando con la resistencia a los antibióticos. Pero vamos ya moviendo nuestra línea de slides y les quiero presentar a un gran profesor que tuvo la Facultad de Medicina y quienes hemos sido sus alumnos, sus discípulos, hasta ahora nos sentimos orgullosos del legado que él nos ha dejado. Ustedes están viendo en su pantalla al académico porque pertenecía, y de hecho fue uno de los miembros fundadores de la Academia Boliviana de Medicina. Es la academia que por invitación y luego por méritos y luego por la presentación de un trabajo de ingreso
hoy por hoy agrupa a no más de 40 médicos de todo Bolivia. Se supone que son los médicos de élite, ¿de acuerdo? Élite académica, desde ya. Él fue uno de los fundadores de la Academia Boliviana de Medicina, médico de especialidad en pediatría, y además trabajó dentro de la subespecialidad de la pediatría oncológica. Por ende, él estaba obligado a manejar antibióticos porque en los niños que se infectan a consecuencia de los problemas de cáncer que pudieran atravesar, obviamente sus sistemas de defensa caen y cualquier bacteria sería capaz de provocar estragos. Por lo tanto, él fue uno de los mejores profesores que hemos tenido en la Facultad de Medicina y además la persona que hizo del manejo de los antibióticos prácticamente una necesidad académica urgente. Él fue el que propició el uso racional, el uso inteligente, el uso científico de los antibióticos y no las barbaridades que todavía podemos ver en alguna práctica, ¿de acuerdo? Así que entonces quienes hemos sido sus discípulos, hasta ahora nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos aprendido a su lado y cómo no, desde ya esta clase se la vamos a dedicar a su memoria. Lamentablemente él falleció el año 2014, un infeliz accidente en el cual perdió la vida y ustedes pueden ver todavía muy joven, ¿verdad? Tenía todavía mucho para dar a nuestra Facultad de Medicina, pero le dedicamos esta clase. En realidad, cuando nosotros empezamos a ver los mecanismos de acción de los antibióticos, el primer mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis o biosíntesis de la pared bacteriana. Voy a regresar un momentito para que no se pierdan a la clase anterior y habíamos visto, recuerdan, en una sola lámina. Hay antibióticos que tienen como blanco la pared bacteriana, en este caso inhibiendo la biosíntesis de esta. Otros antibióticos que van hacia la membrana celular bacteriana inhiben la funcionalidad de la membrana. ¿Listo? Otros antibióticos logran pasar al interior de la bacteria a nivel del citoplasma y se dirigen hacia los ribosomas bacterianos. Los ribosomas bacterianos, ustedes ya los han estudiado, saben que están compuestos por dos subunidades, la subunidad 50S y la subunidad 30S, ¿verdad? Entonces, hay antibióticos que tienen la capacidad de poder actuar, en este caso, bloqueando la formación de proteínas a nivel de la subunidad 50S. Y otros antibióticos que cumplen también una función bastante similar, pero a nivel de la subunidad 30S. O sea que estos están actuando inhibiendo lo que es la síntesis de proteínas, o si ustedes quieren, mejor aún, en un lenguaje mucho más molecular, están inhibiendo la correcta traducción de proteínas, ¿de acuerdo? Pero no son los únicos, porque tenemos todavía algunas formas farmacológicas, en este caso, más que formas, tenemos algunas moléculas que tienen la capacidad de interferir con algunos pasos en el metabolismo de las bacterias. Perfecto, particularmente en lo que correspondería al metabolismo que va desde el ácido paraminobenzoico hasta completar los folatos. No se preocupen que cuando veamos resistencia lo vamos a revisar con cuidado, ¿listo? Y luego tenemos otro bloque de antibióticos que tienen la capacidad de actuar en dos etapas en lo que correspondería a la inhibición de la funcionalidad y de la síntesis en el material genético de la bacteria, o si ustedes quieren, a nivel de lo que correspondería del genoma de la bacteria. Un grupo de estos antibióticos interfiere con enzimas que tienen que ver con la replicación del DNA bacteriano. Y otro grupo de antibióticos tiene que ver con la posibilidad de poder inhibir enzimas que luego permiten, en este caso, más que la traducción, en todo caso, van a bloquear todo lo que significa el paso de la información desde el DNA hasta el RNA mensajero, ¿de acuerdo?
Ese es un paso importantísimo, ¿verdad? Porque en realidad lo que hacen, y todos sabemos que pasa a nivel de cualquier célula, la información que está en el material genético, en el DNA, se puede copiar a un RNA mensajero, ¿cierto? Y este RNA mensajero se va a llevar esa información copiada hacia los ribosomas para la biosíntesis de proteínas. En este caso, entonces, ese paso que le conocemos como transcripción es evitado a partir del uso de determinados antibióticos. Ahora nos vamos a concentrar en la biosíntesis de la pared y, cómo no, vamos a hablar de estos antibióticos, los famosos antibióticos beta-lactámicos. ¿Listo? Cuando yo encuentro antibióticos que tienen la capacidad de bloquear la síntesis de la pared, a su vez estos pueden actuar ya sea inhibiendo la fase citoplasmática, que puede suceder, o pueden inhibir la fase del transporte de precursores, donde están otros antibióticos, o finalmente inhiben la organización estructural del péptido glicano. Es acá donde precisamente nosotros ahora nos vamos a quedar, es decir, en los inhibidores de la organización estructural del péptido glicano. Para eso tengo necesariamente que recurrir a la información que ustedes ya han recibido en el sentido de que vamos a manejar pared bacteriana. ¿Listo? Aquí está la pared, ¿verdad? Ustedes reconocen, esta es una pared clásicamente gram positiva y esta es una pared clásicamente gram negativa, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta que es una pared gram positiva? Por el hecho de que tengo acá el péptido glicano, vean ustedes, bastante masivo, abundante. Aquí están los famosos ácidos teicoicos o lipoteicoicos y acá tengo la membrana celular bacteriana. Si entro más, estoy en el citoplasma, ¿verdad? Ahora, en cambio, si comparo con la pared de una bacteria gram negativa, cambia la figura, porque en todo caso, en la parte más externa de su pared, tengo a los famosos lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos están enganchados a lo que conocemos como membrana externa o exterior, perforada o atravesada esta membrana además por lipoproteínas que conforman las famosas porinas, por donde pasan metabolitos de entrada y de salida, y los antibióticos también. Pero una vez que pasamos al interior, acá hay un espacio, miren, ese de color celeste. Ese es el famoso espacio periplásmico. A través de este espacio periplásmico discurre el péptido glicano de las bacterias gram negativas. Vean que este péptido glicano químicamente es muy similar, pero vean ustedes que es mucho más, en todo caso, escaso. Ya no es tan abundante como acá, aquí es escaso. Y si llego hasta finalmente la membrana celular, ya estoy a 2 pasos de entrar en el citoplasma de la bacteria, ¿cierto? Así que entonces vean qué diferente es la pared de una bacteria gram negativa comparada con la pared de una bacteria gram positiva. Pero bueno, tenemos una ventaja, que en este caso esto que acabamos de decir que es el péptido glicano y que es esto mismo, se repite. De alguna manera comparten mucho de su estructura, hay algunas variaciones sutiles. Esas variaciones sutiles las vamos a ver con más cuidado. Ahora, si yo desprendo un pedacito de esto y veo ahora la estructura molecular, es esto lo que voy a ver. Esto está tomado del libro de Javits, en el capítulo precisamente donde se encuentra la conformación de la pared, ¿verdad? Y si yo miro entonces con cuidado este péptido glicano, vean ustedes, ya el término me está diciendo que tiene, ¿verdad? Péptido tiene péptidos, tiene aminoácidos, obvio. Y la parte glicano es la parte azucarada, ¿no es cierto? Si yo busco ahora la parte azucarada, aquí está. Esta es la famosa N-acetilglucosamina y este es el famoso ácido N-acetilmurámico.
Vean ustedes, se encuentran enganchados por enlaces betaglicosídicos y esto, vean, se repite una y otra vez. O sea que tengo acá a la N-acetilglucosamina, al ácido N-acetilmurámico y esto se repite, se repite, se repite y así sucesivamente. Voy para arriba y encuentro lo mismo, voy para abajo y encuentro lo mismo. Como tiene que ser tridimensional, me voy para adelante y encuentro exactamente lo mismo. Y si me voy para atrás también, hasta que se completa ese bloque del péptido glicano. ¿De acuerdo? Pero estoy en la parte azúcar nada más. Me falta la parte peptídica. La parte peptídica está representada por lo que están viendo acá. Son aminoácidos. 4 a 5 aminoácidos que quedan enganchados siempre al ácido N-acetilmurámico. Fíjense, fíjense, acá ya no está tan compleja la cosa, más sencillita, pero es lo mismo, ¿verdad? Estoy representando de manera más sencilla. Aquí están los aminoácidos, aquí están y aquí están. ¿De acuerdo? Esos aminoácidos, que ya se los han enseñado, se los han mostrado, están representados por un primer aminoácido que es la L-alanina. Ese es constante. El segundo aminoácido es una D-isoglutamina o un D-glutamato. ¿De acuerdo? El tercer aminoácido, ese es el variable, porque dependerá si es una bacteria gram positiva, si es una bacteria gram negativa, y aún dentro de estas habrán algunas variaciones. Por ejemplo, si es una bacteria gram negativa, ese tercer lugar está ocupado por un aminoácido que es propio del mundo de las bacterias. Ese aminoácido no está en nosotros, es el famoso ácido diaminopimélico, ADP. ¿De acuerdo? Ese es un aminoácido propio de las bacterias y en este caso propio de las bacterias gram negativas. Ahora, si no es una bacteria gram negativa, va a estar por ahí una L-lisina, una L-arginina, cualquier otro aminoácido, pero siempre en disposición L, o sea, levógeno. ¿De acuerdo? El cuarto aminoácido, ese también es constante, es una D-alanina. ¿Listo? Y se repite. Pues si hay un quinto aminoácido, también es una D-alanina. ¿Listo? Ahora bien, vean ustedes que si yo tengo acá este armazón, significaría entonces de que si solamente fuese así el péptido glicano, no justificaría una pared, ¿verdad? Porque estamos hablando de la pared, estamos hablando del péptido glicano. Vean ustedes de que estas paredes detrás de la pizarra son sólidas. Y por mucho que yo soy gordito y me apoyo en la pared, no se van a caer los ladrillos, ¿verdad? Están perfectamente unidos unos con otros. Lo mismo pasa aquí. Vean ustedes, y esto lo vamos a volver a repetir, vean cómo el tercer aminoácido, fíjense, está enganchado con el cuarto aminoácido. Tercer aminoácido enganchado con el cuarto aminoácido. Obviamente, cuarto aminoácido enganchado con el tercer aminoácido. Cuarto aminoácido enganchado con el tercer aminoácido. Cuarto aminoácido enganchado con el tercer aminoácido y así sucesivamente. Esos puentes de enganche están dados por 5 glicinas. Todo es peptídico, ¿verdad? Además, esto está dado por enlaces peptídicos. Entonces, son 5 glicinas, son pentaglicinas que enganchan al tercer aminoácido con el cuarto aminoácido de la cadena que va por arriba, si es tridimensional, como hemos dicho, de la cadena que va por delante o de la cadena que va por detrás. Por lo tanto, se establece una especie de enmallado, un enrejado, ¿verdad? Ese enmallado o ese enrejado conocemos como transpeptidación, ¿de acuerdo? Transpeptidación. Y gracias a esto, esto se convierte en el cemento entre ladrillos, estos dos que conformarían un ladrillo, y estos otros dos que conforman un ladrillo, y estos otros dos que conforman otro ladrillo, o sea, son el cemento que permiten pegar estas unidades básicas murales. ¿Se entendió? Listo. Si he llegado hasta aquí, puedo borrar esto y ahora sí, miren, estoy repitiendo ya un pedacito nada más de lo que hemos hablado, ¿verdad?
ya solo estoy sacando un pedazo que está representado por la N-acetilglucosamina, el ácido N-acetilmurámico, y aquí están los 4 aminoácidos que hemos dicho que pueden ser hasta 5, con un quinto aminoácido que es la D-alanina, ¿cierto? A esto yo le llamo la unidad básica mural, porque todo esto conforma un equivalente a un ladrillo, ¿listo? Por eso es de que ese péptidoglicano, esa pared, está conformada por estas unidades básicas murales, y ya hemos visto que este ladrillo se va a enganchar con el ladrillo que viene por debajo, tomando en cuenta que el cuarto aminoácido va a transpeptidar con el tercer aminoácido, ¿cierto? Entonces de esa manera queda enganchado, y este tercer aminoácido va a enganchar con el cuarto aminoácido del ladrillo que viene por encima, por arriba o por detrás. ¿Se entendió? Listo, entonces le daremos su nombre. Ahí está, para nosotros va a ser nuestra unidad básica mural. Esto no está en los libros, esto lo hemos inventado nosotros para poder hacerlo más sencillo todavía. ¿Listo? Obviamente todo esto es la parte bioquímica de la pared, pero preferimos nosotros llamarle como unidad básica mural a toda esa estructura que ustedes están viendo ahí. ¿Hasta aquí está claro? Sí, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestra unidad básica mural, podemos desplegar nuestra página y ahora vamos a ver algo de la biosíntesis de la pared bacteriana. ¿Listo? Solo síganme, nada más, porque ya saben que esto, más bien ahora la representante está, ¿verdad? Ay, gracias. Después, perdón, antes de que me olvide porque se me pasa, anótame en un papel tu correo electrónico para pasarte las presentaciones, por favor, para que ustedes las tengan. Entonces ahora escúchenme, aquí la clave está en que me sigan, ¿listo? Vamos a llegar hasta la pared de la bacteria. Esta es una fotomicrografía electrónica, ¿cierto? Entonces me entro a la pared y voy a mirar cómo se biosintetiza esta pared, cómo se construyen estas unidades básicas murales. Para ello tengo que llegar hasta el citoplasma, porque en el citoplasma es donde se produce la biosíntesis de los pedazos de pared, o sea, las unidades básicas murales. ¿Listo? ¿Y cómo comienza? Miren, todo comienza por este primordio. Es la N-acetilglucosamina enganchada, obviamente, a una fuente energética. Si no, no habría nada, ¿no es cierto? Este es el uridín difosfato, que está enganchado a la N-acetilglucosamina. Bueno, eso está pasando en el citoplasma, cerquita a la pared. Resulta que viene una molécula que está en este caso representada por el fosfoenolpiruvato. ¿Está? ¿Dónde habíamos visto al fosfoenolpiruvato? En la vía glicolítica o Enden-Meyerhoff-Parnas. ¿Recuerdan? El paso previo al piruvato. O sea que también sirve para esto, el fosfoenolpiruvato. Viene una molécula de fosfoenolpiruvato, condensa con la N-acetilglucosamina, se une además otra fuente energética, el uridín trifosfato, y tiene que haber una fuerza de reducción, ¿cierto? Porque hemos dicho que no se puede oxidar esto hasta el final, si no, no habría ya la posibilidad de retorno. Es el nicotina-adenosín dinucleótido reducido. Todo esto hace de que esta N-acetilglucosamina, condensándose con la molécula del fosfoenolpiruvato, se transforma en el ácido N-acetilmurámico, obviamente con su fuente energética, el uridín difosfato. ¿Listo? Una vez que ya tengo eso, sería esto, ¿cierto? Y ahora lo que tiene que suceder es que se empiecen a pegar los aminoácidos. Tienen que pegarse 4 o 5 aminoácidos que van a llegar y se van a ir enganchando y se van a ir uniendo entre ellos por enlaces típicamente peptídicos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahí está lo que sucede, ahí está el ácido N-acetilmurámico y ahí están los 4 o 5 aminoácidos que se van a ir pegando al ácido N-acetilmurámico. Una vez que ya tenemos al ácido N-acetilmurámico con sus 4 o 5 aminoácidos, todo este complejo tiene que atravesar la membrana celular bacteriana. No se puede quedar en el citoplasma, ¿verdad? Tiene que atravesar la membrana celular y lo va a hacer lentamente, porque esta es una molécula bastante compleja.
va a utilizar incluso transportadores especiales, de los cuales no voy a hablar mucho ahora para no confundirles. Y en el espesor de la membrana celular se va a enganchar una molécula de N-acetilglucosamina a todo este complejo para formar la unidad básica mural. Cuando ya está la unidad básica mural armada con su N-acetilglucosamina, su ácido N-acetilmurábico, sus 4 o 5 aminoácidos, traslocan la membrana y llegan a la pared. Cuando llegan a la pared se van a ir a enganchar allí donde sean necesarios, porque la pared no es una estructura rígida, además no es una estructura estática, es súper dinámica. A cada momento se están produciendo transformaciones en la pared, hay segmentos de pared que están envejeciendo metabólicamente y entonces aparecen las endolicinas, que son una especie de Pac-Mans, que van degradando, biodegradando esos pedazos de pared, esas unidades básicas murales. Obvio, tienen que ser reemplazadas, no puede ser que se produzca una cadena continua de destrucción o de biodegradación de estas moléculas y no sean repuestas, ¿verdad? Por lo tanto, continuamente la bacteria está biosintetizando estas unidades para ir parchando en algunos casos y en otros, para ir logrando que la bacteria pueda crecer, porque va a crecer hasta un momento en el cual alcanza su madurez, en todo caso estructural final, y va a ir a la división bacteriana como tal. ¿Se entendió? Listo, daremos un paso más. Por lo tanto, voy a llegar hasta esto. Y lo último que me va a suceder es que necesito que se produzca ¿recuerda lo que habíamos dicho? El enlace entre tercer y cuarto aminoácidos, cuarto aminoácido y tercer aminoácido con las pentaglicinas, ¿verdad? A ese paso le hemos llamado, son pasos de transpeptidación que se están produciendo porque son péptidos que están reaccionando, se están enganchando entre sí, y obviamente con esto, ahora sí ya tengo una pared como debe ser. Tengo un segmento de pared perfecto que va a ir a localizarse allí donde haga falta y me va a mantener la unidad estructural de esa pared. ¿Qué tan rígida será esa pared? Que soporta de 5 a 20 atmósferas de presión osmótica interna, imagínense. Esa presión osmótica es suficiente para hacer reventar a cualquier otra célula que no tenga pared. En la bacteria no pasa eso. Gracias a esa rigidez en la pared, la bacteria está perfectamente estable, soporta esa presión osmótica, está encorsetada la bacteria por su pared, y además la pared define la forma de la bacteria. Si va a ser de una forma, en este caso, basilar, como bastón, o va a tener una forma cocoide, a la manera de una esfera, todo está determinado por las tensiones que se dan en la pared de la bacteria. ¿Se entendió? Listo. Volteamos. Y ahora sí, como ya sabemos cómo se produce la biosíntesis de la pared, ya podemos hablar de cómo van a actuar los antibióticos beta-lactámicos. Precisamente estos interfieren en lo que es la organización estructural del péptido glicano. ¿Listo? La estructura química de estos antibióticos están representados por el famoso anillo beta-lactámico. Aquí está. Si yo recuerdo mi química básica, aquí está mi anillo beta-lactámico. Fíjense. ¿Por qué se llama beta-lactámico? Porque tengo al nitrógeno en posición beta con respecto al oxígeno. Si no, no sería beta. En química nos han enseñado que el nitrógeno que se encuentra inmediatamente junto al oxígeno, en otras palabras, en posición beta, define esta estructura química, y este es un anillo, obviamente, aquí está el anillo beta-lactámico. ¿Se entendió? Ahora bien, si yo tengo este anillo, vean ustedes de que la actividad antibacteriana reside precisamente en este anillo. Si no fuera por este anillo beta-lactámico, no habría actividad contra las bacterias. Y fíjense cómo más adelante vamos a ir todavía describiendo otras moléculas. Este anillo beta-lactámico está enganchado a un anillo secundario.
que ya lo vamos a ver más tarde, pero además tiene radicales de sustitución. Esos radicales de sustitución son los que definen si estamos frente a la penicilina, a la ampicilina, a la amoxicilina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que todo dependerá con qué estoy además sustituyendo acá en cuanto a radicales para tener los diferentes tipos de penicilinas o aminopenicilinas en general. Estas son las cefalosporinas, primas hermanas de las aminopenicilinas. Vean ustedes, aquí está su anillo beta-lactámico, igual tienen al nitrógeno en posición beta con respecto al oxígeno, por eso son beta-lactámicos, solo que en este caso ya son cefalosporinas. Observen ustedes que los núcleos, los anillos secundarios cambian, se modifican. Y por eso tengo entonces ya otro tipo de estructura, ¿de acuerdo? Obviamente acá este anillo beta-lactámico se convierte en un talón de Aquiles para estos antibióticos, porque las bacterias aprendieron a sintetizar determinadas enzimas a las que les llamamos beta-lactamasas y que hoy por hoy son las estrellas en el jet set de la resistencia a los antibióticos. Estas beta-lactamasas tienen la capacidad, vean, de abrir, hidrolizar el anillo beta-lactámico, y cuando se abre este anillo beta-lactámico se pierde cualquier acción como antibiótico de parte de estas moléculas. ¿Listo? Así que las bacterias se defienden, fabrican beta-lactamasas, estas beta-lactamasas hidrolizan a nivel de los anillos beta-lactámicos, los abren, y al momento que los abren se pierde por completo la acción antibacteriana. ¿Listo? Daremos un pasito más. Ahí está nuestro anillo beta-lactámico. Ay, perdón. ¿Por qué se llaman lactamas? Porque beta ya sabemos por qué es, pero lactamas además. Porque no es nada más que un acrónimo que engancha a dos palabras, a una lactona y además a una amida. La unión de una lactona más una amida para nosotros se convierte en una lactama, químicamente hablando. ¿Listo? Esta pregunta, que no me crean, han salido en algunos exámenes para la residencia médica. Sigamos. Miren ustedes ahora los núcleos químicos de estos beta-lactámicos. Aquí está otra vez nuestro anillo beta-lactámico clásico, ¿cierto? Bien, si yo tengo acá, este es el anillo beta-lactámico, enganchado con este anillo, que es el anillo tiazolidínico, forman las penicilinas. Químicamente estamos frente al ácido 6-aminopenicilánico. ¿Listo? Ahora bien, otra vez aquí nuestro anillo beta-lactámico, solo que esta vez tiene un anillo secundario diferente. Ya no es un anillo tiazolidínico, ahora es un anillo dihidrotiociánico. Cuando se engancha el anillo beta-lactámico a un anillo secundario representado por esta molécula, el anillo dihidrotiociánico, dejan de ser penicilinas y se convierten en cefalosporinas. Químicamente estamos frente al ácido 7-aminocefalosporínico. ¿Listo? Vean otra vez el anillo beta-lactámico, y aquí tenemos otro anillo secundario. Su anillo secundario está representado fundamentalmente por este anillo pirrolínico, que conforman este anillo beta-lactámico más el anillo pirrolínico, conforman lo que llamamos los carbapenemas o carbapenems. Y finalmente, si toda la acción antibiótica está en el anillo beta-lactámico, se les ocurrió a los investigadores trabajar solo con el anillo beta-lactámico, ¿verdad? Y cuando usaron solo el anillo beta-lactámico, no hay un anillo secundario, y automáticamente nacen los monobactamas o monobactamas. ¿Listo? Para hacerla más fácil y más práctica, si tengo yo acá a las penicilinas derivadas, en otras palabras, del ácido 6-aminopenicilánico, ¿quiénes están aquí? La penicilina, la ampicilina, la amoxicilina. Si tengo el ácido 7-aminocefalosporínico, donde el anillo secundario ya es un anillo dihidrotiociánico,
Hemos dicho, nacen las cefalosporinas. Y aquí tengo cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación y hoy por hoy hasta de quinta generación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en general, aquí están la cefazolina, la cefalotina, está el cefamandol, la cefuroxima, o están la cefotaxima, la ceftazidima, la ceftriaxona, el cefepime, el cefpirome, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si llego acá, solamente la posibilidad de trabajar con el anillo betalactámico enganchado a su anillo secundario, el pirrolínico. Nacen los carbapenémicos, hemos dicho. ¿Quiénes están aquí? El imipenem, el meropenem, el ertapenem. En Bolivia, imipenem y meropenem. ¿De acuerdo? Finalmente, los monobactams, donde solo está el anillo. ¿Quién está aquí? El astreonato. Moléculas que utilizamos y van a utilizar ustedes, obviamente, cuando ya tengan la licencia para poder prescribir antibióticos, es decir, ya como médicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué recalcamos tanto esto? Porque lamentablemente la gente piensa, que no está ligada a la medicina, piensa que los antibióticos son lo más fácil de recetar. Ustedes vayan a una farmacia y la persona que está detrás del mostrador, si es farmacéutica, sabe, obviamente. Pero a veces no son farmacéuticas, son simplemente personas que son empleadas de la farmacia. Y ustedes les dicen, me duele mi garganta, tómese una ampicilina. No tienen ni idea de lo que están recetando. ¿Cierto? Ahí empieza el uso irracional de los antibióticos. Porque una persona está diagnosticando, que no es médico, está prescribiendo y en algunos casos, y si paga 5 pesos más, aquí le vamos a poner su penicilina, ¿sí o no? Ahora vayan ustedes al mercado Lanza, al mercado Camacho, o váyanse a la Tablada y van a ver en los kioscos, en los puestos, al lado de los dulces, los chocolates, ahí están las cajas, con levofloxacina, ciprofloxacina, ampicilina, peor todavía. Expuestas a la luz solar, expuestas a condiciones medioambientales pésimas, donde esas formas medicamentosas, en forma de cápsulas, tabletas, lo que fuere, ya han perdido con seguridad su potencia biológica. Y están ahí vendiéndolas. Y todo el mundo, a manera de comprar dulces o comprar fruta o lo que sea, o papa, me llevaré también 2 ciprofloxacinas por si acaso. Nos automedicamos y no tenemos la menor idea de lo que es todo esto. ¿Cierto? Nos pasa en todo lado. Mi mamá todavía está con vida, igual que mi papá. Mi mamá ha sido profesora de Estado de ciencias biológicas. Obviamente ella nunca llegó al mundo de los antibióticos de esta manera. Pero cuando yo la visito en su velador, tiene un montón de medicamentos, se van a dar cuenta que las personas envejecen en la medida que en su velador hay más medicamentos, ¿verdad? Cuando somos jóvenes no hay ni un medicamento, pero vamos envejeciendo y empezamos a colocar ya los medicamentos. Y a veces la visito y la encuentro ahí, digamos, ciprofloxacina. ¿Para qué estás tomando esto, mamá? No, me dices que me sentía mal y como yo sé que la ciprofloxacina es excelente, me iba a comprar a la farmacia. Pero mamá, ¿por qué no me llamas? Ay, ¿vos qué sabes? Me dice, yo sé que esto funciona. Automedicación. Grave, porque ahí otra vez continúa el uso irreflexivo, no científico de estas moléculas. ¿Cierto? Por eso es que les damos con este detalle para que ustedes encaminen lo que tiene que ser una prescripción científica. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción de todas las que acabamos de ver? Todas son betalactámicos, hemos dicho, ¿cierto? Sean penicilina, ampicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, lo que fuere. Todas tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Y cuál es este? Miren, van a inhibir competitivamente a las famosas PPPs. Ese es el mecanismo de acción. Pregunta de parcial. ¿Qué son las PPPs? No son nada más, deberían llamarse PLPs o PFPs, porque son las proteínas fijadoras de penicilina. Pero las llamamos PPPs porque el 99.9% de la bibliografía mundial las designa de esta manera a través de su acepción en inglés. Las penicillin binding proteins, ni modo, nos quedaron como PPPs.
¿de acuerdo? Proteínas fijadoras o proteínas ligadoras de penicilina. Ahora bien, estas PBPs son tremendamente importantes a la hora de definir lo que es la síntesis del péptido glicano. Pero me voy a regresar antes, un pedacito atrás. Ya vamos a ver qué son las PBPs en un dibujo, ¿listo? Pero si los betalactámicos solo actuaran inhibiendo a las PBPs, porque estas drogas, recuerdan, todos los betalactámicos junto a otros son bactericidas, no serían bactericidas si solo inhibieran las PBPs, porque están bloqueando una parte enzimática de la bacteria en la biosíntesis de la pared y nada más. Si yo retirara la penicilina, la ampicilina, lo que fuere, la bacteria continuaría tranquila. O sea, se le tiene que asociar un segundo mecanismo, que es propio de la bacteria. Este segundo mecanismo está dado por en algunos casos, bastante de la bibliografía dicen activación. Yo no lo veo como una activación, porque de hecho, hace un momento decíamos que las autolisinas o endolisinas continuamente están trabajando en la pared biodegradando. Lo que aquí existe más bien es un desequilibrio en estas enzimas autolíticas o endolisinas. Y es obvio, porque el betalactámico llega a la pared, entra al péptido glicano y allí va a ir a bloquear a las PBPs, por eso son proteínas fijadoras de penicilina. Bloquean, las inhiben competitivamente. Lo que hace entonces que estas enzimas, estas autolisinas o endolisinas, activándose más, aumentando aparentemente su capacidad de acción, y eso es solamente porque aquí se ha caído la posibilidad de la biosíntesis. Por lo tanto, esto que debería ser un equilibrio que se debería dar de esta manera, un sube y baja, que debería estar equilibrado, ya no está así, porque como se están inhibiendo competitivamente las PBPs, se cae la biosíntesis. Y las autolisinas o endolisinas aumentan su capacidad de acción y por lo tanto siguen degradando. Ellas no han estudiado microbiología, nada de esto. Por lo tanto, siguen biodegradando y eso hace que se empiecen a producir poco a poco verdaderas porinas, verdaderos orificios en la pared. Se va modificando la figura bacteriana hasta que en un momento de ellos ya la presión osmótica no puede ser contenida y todo lo que es citoplasma y sus elementos empiezan a salir al exterior y obviamente la bacteria muere. ¿De acuerdo? O sea que son dos mecanismos asociados. Inhibición de PBPs en el péptido glicano, pero además, para justificar la bactericidia, tiene que haber, o lo que dicen otros autores, la activación, o lo que yo prefiero plantear, como en todo caso el desequilibrio en lo que es la actividad de las enzimas autolíticas o endolisinas. Eso provoca ahora sí la capacidad de la bactericidia. ¿Se entendió? Bien, pero para terminar de entender, volveremos a nuestro dibujo, ¿cierto? Porque hemos dicho que se enganchaban el tercer aminoácido con el cuarto y otra vez el tercero con el cuarto y aquí está enganchando el cuarto con el tercero, el cuarto con el tercero y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, sucede que para que se produzcan estos enlaces, hemos dicho de transpeptidación, tienen que actuar enzimas. ¿No es cierto? Sin enzimas no va a suceder absolutamente nada. Y entonces, si tenemos procesos de transpeptidación, obviamente esas enzimas se van a llamar transpeptidases. Obvio. También tenemos a las transglicosilasas y también tenemos a las carboxipeptidases. Estas dos provocan estos enganches entre el tercer aminoácido y el cuarto aminoácido. Y las carboxipeptidasas lo que hacen es retirar al quinto de ala. ¿Recuerdan ustedes que decíamos que a veces se queda un quinto de ala? Las carboxipeptidasas retiran al quinto de ala para que se queden solo 4. ¿Se entendió? Bueno, si han entendido esto, entonces vean los barrotes. Ahora sí. Estas enzimas son las PBPs. O sea que cada vez, y de ahora en adelante y hasta el día en que se jubilen, cada vez que les hablen de PBPs,
y les diga, vamos a usar un betalactámico y estos actúan sobre las PBPs rápidamente, PBPs, proteínas fijadoras de penicilina. Aquí lo que va a suceder es que enganchan los péptidos, tercer aminoácido con cuarto aminoácido para el enmayado, ¿recuerdan? Son procesos de transpeptidación. ¿Qué enzimas actúan? Transpeptidasas, transglicosilasas, carboxipeptidasas. Esas son las famosas PBPs. O sea que cuando ustedes van a usar en el futuro un betalactámico aplicando a un paciente para controlar una infección, ese betalactámico va a llegar hasta las bacterias que están provocando el problema en el paciente, van a llegar, van a pasar por su pared, van a entrar a lo que es el péptidoglicano, se van a dirigir a este proceso de biosíntesis de la pared, hemos dicho que estaba sucediendo en el citoplasma, y ahí se van a ligar a lo que corresponde como enzimas a las PBPs, o sea, se van a ligar a las transpeptidasas, a las transglicosilasas, a las carboxipeptidasas, las van a inhibir, o sea, las van a bloquear. Y si las han inhibido, ya no va a haber quien pueda motorizar lo que viene a ser los sistemas de transpeptidación entre el cuarto y tercer aminoácidos. No va a haber cemento, los ladrillos van a quedar uno sobre el otro, yo voy, me apoyo y se cae. ¿Sí? La pared se va a destruir y la bacteria se va a destruir. ¿Quedó claro? Súper, imposible que no, ¿verdad? Aquí está el fenómeno, solo para que ustedes lo miren rápidamente a golpe de vista. Aquí está el betalactámico, ya estamos reconociendo su anillo betalactámico, ¿cierto? Este debe ser una penicilina, ampicilina, porque este es por la forma de la molécula, es el anillo tiazolidínico, ¿cierto? Entonces está formando esto. Miren, va a llegar hasta la PBP, se va a enganchar a la PBP, obvio, ¿no es cierto? Una vez que se engancha, la va a inhibir a la PBP, a esa transpeptidasa, transglicosilaso, carboxipeptidasa, que son varias, por si acaso, no es una sola transpeptidasa, hay varias transpeptidasas, varias transglicosilasas y varias carboxipeptidasas. ¿Listo? Entonces la va a bloquear y al bloquearla, miren, aquí está el N-acetilmurámico, la N-acetilglucosamina, los péptidos, ya no hay quien puede engancharlos entre sí, se empiezan a deshacer las uniones, la pared se empieza a disgregar porque sus moléculas, miren, ya no pueden enganchar entre sí. Las autolisinas siguen biodegradando y obviamente llegamos hasta la muerte de la bacteria. Químicamente todavía, para que se le saquen una foto rápidamente, aquí está el betalactámico enganchándose precisamente a una transpeptidasa. Va a bloquear y va a inhibir de esa manera la acción de esas transpeptidasas, químicamente, ¿de acuerdo? Muy bien, esto lo van a ver todavía en farmacología, tal vez un poquito más, no creo más profundo, pero por lo menos como para poder terminar de circularizar la idea y eso ha de ser más sencillo. ¿Qué betalactámicos tenemos? Tenemos a las penicilinas naturales, donde está la bencilpenicilina o penicilina G, de las que más trabajamos y usamos en Bolivia, donde tenemos a la penicilina sódica, la penicilina procáinica y la benzatínica, ¿verdad? Como también tenemos a la penicilina B, que es la famosa fenoximetilpenicilina. Estas no resisten el pH ácido del estómago, por eso es que las administramos parenteralmente. En tanto que la fenoximetilpenicilina o penicilina B sí resiste el pH ácido gástrico, por lo tanto la podemos dar por vía oral. ¿Listo? Tenemos las penicilinas semisintéticas, que farmacológicamente las conocemos como las isoxazolilpenicilinas. Estas se mantienen estables, no se degradan, no les pasa nada raro cuando se enfrentan a las betalactamasas. Recuerda que las betalactamasas cortaban los anillos betalactámicos, habíamos dicho. Acá estas resisten la acción de este tipo de betalactamasas, mejor aún, penicilinasas. Porque cuando estudiemos de aquí a 2 semanas betalactamasas van a ver que es todo un mundo, ¿de acuerdo? De ese mundo, las penicilinasas, que son las que cortan los anillos betalactámicos de estas, particularmente de la penicilina, en estos casos las isoxazolilpenicilinas resisten y no tienen mayor inconveniente, ¿de acuerdo?
¿Quiénes están aquí? La oxacilina, la nafcilina, la cloxacilina, la dicloxacilina. En realidad todas tienen una mamá y su mamá se llamaba meticilina. De hecho, ya no hay meticilina. Hay muy pocos países en el mundo donde todavía circula la meticilina. En el resto del mundo ya no hay. En Bolivia ya no van a encontrar meticilina. Pero estas otras moléculas han sucedido, si ustedes quieren, a la meticilina, y obviamente con acción mucho más mejorada, una síntesis mucho más sencilla, una mejor biodistribución en el organismo, y entonces estas son las que ahora tenemos, y esta solo ha quedado como un término que lo manejamos desde una perspectiva de identificación, de mecanismo de resistencia y a la vez de valor histórico. Vamos a hablar dentro de 2 semanas del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y ustedes dirán, pero ¿por qué siguen diciendo meticilino resistente si ya no hay meticilina? Ahí veremos el porqué, ¿de acuerdo? Es solamente por un motivo de mecanismo de resistencia. Tenemos las de espectro extendido, ampicilina y amoxicilina, pero no son las únicas. También están la carbenicilina, la picarcilina, la acilocilina, la meslocilina, la piperacilina. Hoy por hoy en nuestro medio ya está circulando la piperacilina, pero enganchada a otra molécula que veremos en la próxima lámina. Las otras no hay, así que las borramos. No están en Bolivia. Obviamente las van a tener que aprender en farmacología, pero si salimos a trabajar al hospital, solo tenemos esto. Y no está mal, ¿de acuerdo? Les decía que la piperacilina sí ya ha entrado en nuestro país, pero enganchada al tazobactam, la piperacilina tazobactam, ¿listo? Pero la borramos porque como piperacilina sola no la van a encontrar. Y aquí están las cefalosporinas. En las cefalosporinas, en su momento decíamos que estaban derivadas del Cephalosporium acremonium, ahora ya cambió esa denominación, están derivadas del Acremonium chrysogenum. Esa es la fuente natural de las cefalosporinas, ¿listo? Su mecanismo de acción igualito a todo lo que hemos visto hasta aquí, inhibición competitiva de PDTs. Y desde ya se clasifican por generaciones. Veamos las generaciones. Primera generación, cefadroxil, cefazolina, cefalexina, cefalotina, cefapirina, cefradina. En color rojo cefazolina, ¿por qué? Porque cuando yo corro un antibiograma y coloco una cefalosporina de primera generación, pongo la cefazolina. Lo que le pase a la cefazolina les pasa a las otras, así que no hay necesidad de colocar las otras. Y si ustedes me piden, cuando vayan a trabajar ya a los hospitales, cultivo y antibiograma para este paciente, yo les reporto cefazolina y me llaman por teléfono y me dicen, doctor Trigoso, ¿por qué no me lo ha puesto cefadroxilo si le vamos a dar eso? Los voy a ir hasta la sala donde estén, les voy a jalar sus orejas y les voy a volver a traer a la clase, ¿de acuerdo? Porque esta extrapola esto. ¿Se entiende? Si la cefazolina muestra resistencia, pues se quemaron todas esas. Si hay sensibilidad por parte de la bacteria, pues todas las demás sirven. ¿Se entendió? Listo. Así ya interpretamos antibiogramas. Segunda generación, cefaclor, cefamandole, cefuroxima, ceprocil, cefmetazol y estas dos en color amarillo, cefotetán y cefoxitina, que no son cefalosporinas, son cefamicinas, pero por su mecanismo de acción, más que nada por sus posibilidades, sus capacidades desde el punto de vista farmacológico, se las coloca como si fuesen de segunda generación, ¿de acuerdo? Entonces estas son cefamicinas y aquí está la cefuroxima porque si es que la vamos a colocar en un antibiograma, colocamos cefuroxima, que extrapola a las otras, ¿listo? Tercera generación, cefdinil, la cefixima, la cefoperazona, cefodoxima, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona. Estas dos en color rojo, las coloco sí o sí, sobre todo en bacterias gram negativas, porque gracias a estas dos y a un disco que coloco al medio, voy a detectar qué tipo de beta-lactamasa se está produciendo. Y les voy a poder decir, esta bacteria que está causando esta infección urinaria está produciendo este tipo de beta-lactamasa, con lo cual ya sabemos qué drogas quedan quemadas y qué todavía funcionan.
dentro de los betalactámicos, obviamente. ¿Listo? Y la última, la cuarta generación, que está representada, perdón, penúltima, que está representada por el cefepime y el ceftirome. Las dos están en Bolivia, muy útiles porque se defienden mejor de un buen número de betalactamasas, no de todas. Hay betalactamasas que las queman. Ahora sí, la quinta generación, que no hay en Bolivia, pero las tenemos que conocer, la ceftarolina, el cefdiprole y el ceftolozano. Las dos primeras muy útiles en infecciones causadas por Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Si vamos a Estados Unidos y nos dicen este paciente tiene una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿qué le da? La respuesta es ceftarolina y la chutada. Acá no podemos hacer eso porque no las tenemos. Son excesivamente costosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Las cefamicinas que habíamos dicho, derivadas de streptomyces, ya no son del acremonium. Recuerdan que las cefalosporinas eran derivadas del acremonium. Estas son derivadas del streptomyces y la diferenciación se produce con las cefalosporinas por la presencia de un grupo metoxi en el carbono 7 o posición 7 del ácido 7-aminocefalosporina. Nada más es eso. Por lo demás, por eso se las coloca como si fuese una cefalosporina de segunda generación. Monobactam, recuerdan, solamente el anillo betalactámico. Hemos dicho que está el astreonam. Pregunta de parcial, y esto porque les van a preguntar hasta el día en que ustedes dejen la profesión, es que su actividad solo se limita a bacilos aeróbicos y anaeróbicos facultativos gram negativos. Miren, esto que para la gente que no está en nuestro campo resulta totalmente complicado, para ustedes ya no, bacilos, formas bacterianas en el bastón, ¿cierto? Aeróbicos, ya sabemos, aquellas que tienen como aceptor de hidrogeniones último al oxígeno molecular. Anaeróbicos facultativos, que también pueden no utilizar el oxígeno como último aceptor, ¿recuerdan? Y desde ya gram negativos, porque si aplicamos la tinción de gram, van a responder como gram negativas, van a quedar coloreadas con un tinte rosado, ¿cierto? Perfecto. Pero no sirven contra Cinetobacter, no tienen ningún tipo de acción sobre la Cinetobacter. Obviamente, Pseudomonas aeruginosa, que es uno de los terribles microorganismos contra los cuales ustedes van a tener que pelear en los hospitales, y corresponde a bacilo aeróbico gram negativo, por si acaso. El astreonam tiene muy buena acción sobre este, siempre y cuando el antibiograma así lo demuestre. Para que no se olviden, ¿listo? Nunca, solo sobre bacilos aeróbicos y anaeróbicos facultativos gram negativos. ¿Listo? Los carbapenémicos, imipenem, meropenem, ertapenem, estos tienen amplio espectro de actividad, buena actividad sobre bacterias gram positivas, incluidos los estafilococos, pero meticilinos sensibles, no resistentes, estreptococos, enterococos, bacterias gram negativas, en fin. El meropenem siempre es más activo que el imipenem, sobre todo sobre pseudomonas. E incidimos bastante en pseudomonas, ¿cierto? Porque es un microorganismo terriblemente complicado, como ya lo vamos a revisar. Y ya, ahora sí, en la recta final, junto a los betalactámicos, hoy por hoy se pueden estudiar aquellas moléculas que les llamamos, en todo caso, inhibidores de betalactamasas. O sea, que se han encontrado algunas moléculas que tienen la capacidad de inhibir algunas betalactamasas, no todas. ¿Listo? ¿Quiénes son estas? Son el ácido clavulánico, por eso hay la amoxicilina más clavulánico, sulbactam y tazobactam. Aquí está el clavulánico, aquí está el sulbactam y aquí está el tazobactam. Su actividad es suicida. ¿Por qué? Porque estos inhibidores enganchados a su betalactámico, cuando actúan sobre la bacteria y actúan sobre su betalactamasa, se unen a la betalactamasa los inhibidores y juntas se degradan, se destruyen. Por lo tanto, ahora sí, la molécula con la que se están acompañando, el betalactámico que les acompaña, ahora sí ya puede cumplir su función. ¿Se entiende? Listo. Aquí está.
Ustedes encuentran en nuestro país ampicilina más sulbactam, claro que sí, amoxicilina más ácido clavulánico o clavulanato, sí señor, y ahora la piperacilina más tazobactam. Son las tres que tenemos, ¿de acuerdo? Últimamente han salido dos, y ahora están saliendo más, han salido dos nuevas moléculas enganchadas. La ceftazidima, cefalosporina de tercera generación, más el avibactam. Esto no tenemos en Bolivia, pero países vecinos ya lo tienen. Y la otra es el imipenem más el relebactam, que también no tenemos en Bolivia, son muy caros, ¿de acuerdo? Pero hay países que sí los tienen. Y como ustedes seguramente dentro de sus sistemas de especialización, a lo mejor van a estar en otros países, entonces tienen que saber que todos estos son beta-lactámicos enganchados a inhibidores de beta-lactamasa y que preferimos ahora llamarles ABC, o sea, agentes beta-lactámicos combinados. Hasta hace un tiempito atrás les decíamos, ¿y qué le damos a este paciente? Le daremos un agente beta-lactámico unido a un inhibidor de beta-lactamasa, muy largo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le damos? ABC, o sea, un agente beta-lactámico combinado. ¿Con qué se va a combinar el beta-lactámico? Con un inhibidor, ¿cierto? Y ya está, ¿listo? Muy bien, creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias.